Franco ha muerto. El hombre de excepción. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Y con él no murió España, ni su miedo, ni su forma de obedecer. Durante casi 40 años, un solo hombre controló el poder, la historia, el relato y el silencio. Y cuando por fin su cuerpo fue enterrado, miles respiraron, pero sin saber si podían hablar. En teoría, todo cambió. En teoría, empezó la democracia. Pero aquí va la pregunta incómoda. ¿Cuánto puede cambiar un país cuando las reglas del juego las heredan los mismos jugadores? El rey fue coronado por voluntad del dictador. El nuevo presidente había jurado lealtad al movimiento, y el parlamento aún no era ni parlamento. España no cambió de régimen. España cambió de uniforme. Este no es el final de una dictadura. Es el inicio de su sombra. Estados Unidos tenía miedo de España, porque España iba subiendo tan rápido y tan, o sea, el milagro español que todo el mundo decía era evidente, y estábamos ascendiendo puestos en todos los sectores, y éramos pues la octava, en algunas cosas, octava o novena potencia industrial del mundo, un país pequeñito como nosotros, que venía de una guerra civil, que nunca nos habían dado ningún plan Marshall ni nada, nos habíamos recuperado solitos, y claro, pues nos tenían miedo. Entonces Kissinger dijo en una ocasión que una España fuerte era un peligro para Estados Unidos. Y que no, que de ninguna manera. Y el error que tuvieron nuestros dirigentes, que eran más buenos que el pan, pobrecitos, Carrero Blanco, fue decírselo a Kissinger, confiar en ellos y decirle que ya teníamos la bomba atómica, que por cierto lo hizo porque eso le daba cierta ventaja en unas negociaciones que estaban haciendo con Estados Unidos, y él pensaba que con eso iban a tener más posibilidades de ganar esas negociaciones. Pero se equivocó, claro, porque no sabía la maldad de estos luciferinos, que son luciferinos todos. Cuando el rey Juan Carlos necesitó un rostro nuevo, eligió uno que ya conocía muy bien. No un revolucionario, no un opositor, un hombre del régimen, leal, obediente, tranquilo. Adolfo Suárez, exministro del Movimiento Nacional. Formado en el franquismo, disciplinado por el franquismo, y, sin embargo, fue él quien desmontó el régimen, pieza a pieza, desde dentro, como si el sistema lo hubiese creado para autodestruirse. Legalizó partidos, negoció con la oposición, rompió con los falangistas, cambió las reglas, pero nunca gritó, nunca traicionó en público. Siempre sonrió, siempre obedeció al rey. ¿Héroe democrático o soldado con nueva misión? Suárez fue, durante un tiempo, lo que España necesitaba. Alguien que entendía el viejo poder, pero sabía cómo enterrarlo sin que se notara. Pero los fantasmas no se entierran con leyes, y el poder no se rinde con decretos. A la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es simplemente normal. El estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981. En nuestra retina está grabada su imagen encarándose con dignidad contra los golpistas. 23 de febrero de 1981. España ya tenía constitución, parlamento, partidos, elecciones, pero el miedo no había desaparecido. A las 6:23 de la tarde, un grupo de guardias civiles irrumpió en el Congreso. Pistola en mano, disparos al techo, silencio absoluto. El país se congeló. Los teléfonos dejaron de sonar. Las redacciones de los periódicos se paralizaron. Y el pasado volvió a entrar por la puerta principal. Antonio Tejero, Tricornio,
grito, disparo, órdenes. Pero detrás de ese hombre no había solo un uniforme. Había una ideología que se creía enterrada y que aún respiraba. Durante 18 horas, España estuvo suspendida. Una democracia en pausa. Un futuro en interrogante. El rey habló por televisión. Condenó el golpe. Pero el golpe ya había hecho lo suyo. Recordar a todos que el viejo poder nunca se va del todo. Solo espera su momento. No hubo sangre. No hubo caídos. Solo un mensaje. Os estamos mirando. 3 hombres. 3 épocas. Un país que cambió o que fingió cambiar. Primo de Rivera llegó en tren. Franco, en silencio. Tejero, a punta de pistola. Todos usaron la misma palabra. España. Todos prometieron orden. Todos exigieron obediencia. Pero las dictaduras ya no llevan uniforme, ni dan golpes de Estado. Ahora se visten de tecnocracia, de leyes, de pactos invisibles, de banderas sin ideología. Y la pregunta no es si Franco sigue vivo, ni si su sombra gobierna. La verdadera pregunta es, ¿cómo saber si el poder ha cambiado, si nunca lo vimos de frente? Porque cuando un país teme recordar su historia, es porque, tal vez, aún no la ha superado. Y en España, el pasado nunca muere, solo se transforma. ¿Tú alguna vez has tenido la sensación de que España nunca termina de romper con su pasado? Como si estuviéramos atrapados en una especie de ciclo raro, en el que cambiamos los nombres, las caras, incluso las banderas, pero en el fondo, todo sigue oliendo a lo mismo. Mira, hemos visto 3 hombres en esta trilogía, 3 hombres que, cada uno a su manera, intentó controlar el país entero. Primo de Rivera lo hizo con un tren y un comunicado. Franco lo hizo con silencio, guerra y 40 años de disciplina forzada. Y Tejero lo intentó con una pistola, en mitad del Congreso. Y tú te preguntarás, vale, ¿y qué? Pues que cada uno de ellos actuó en nombre de lo mismo: orden, unidad, España. Siempre con la excusa de protegernos de algo, del caos, de la izquierda, del separatismo, de la política, del comunismo, del ruido. ¿Te suena? Y luego llega la democracia, Juan Carlos, Suárez, el Parlamento, las elecciones, y parece que por fin hemos salido. No, pero espera, ¿quién nombró a Juan Carlos? ¿De dónde venía Suárez? ¿Qué estructura policial, judicial, militar se depuró? Realmente, ¿qué historia se contó en los colegios? ¿Qué símbolos siguen en pie? Y te juro que no es por criticar, es por entender, porque si uno no entiende... Repite, Franco murió. Sí. ¿Pero su sistema murió con él? ¿O solo se adaptó a los tiempos? Piensa en esto. Cuando Tejero entra al Congreso en 1981, lo hace gritando que esto es un golpe de Estado, pero... ¿cuántos golpes de Estado se hacen así? Tan torpes, tan televisados, tan controlados. ¿Y por qué el rey aparece en televisión como figura salvadora horas después? Mira, no te voy a vender teorías raras. No hace falta. Basta con mirar cómo funciona el poder hoy. ¿Quién manda? ¿Quién legisla? ¿Quién dicta lo que se puede decir y lo que no? ¿Quién controla los medios, la justicia, la memoria? ¿Quién decide qué parte de la historia se honra y cuál se olvida? ¿Y por qué hablar de Primo de Rivera o de Franco parece incomodar tanto? ¿Por qué mirar al pasado sigue siendo peligroso? A veces me pregunto si España no vive con una venda que dice transición ejemplar, pegada en los ojos. Como si decir lo contrario fuera traicionar a alguien, como si cuestionar el relato fuera un delito moral. Mira, yo no te voy a decir qué pensar, pero si has llegado hasta aquí,
Si has visto los 3 capítulos, si has escuchado estas historias, ya no puedes decir que no sabías. Ahora puedes decidir. Decidir si te basta con la versión oficial o si vas a mirar más allá. Preguntar más, dudar más, exigir más. España no necesita otro dictador, ni otro salvador. España necesita memoria. Y memoria no es recordar, es entender.